Bienvenidos a nuestro servicio de oración. Le vamos a pedir que por favor se conecte con nosotros, quédese hasta el final, dele like y subscribe y así puede recibir los demás servicios de adoración y devocionales que estamos sacando semanalmente. Muchas gracias y que disfrute de nuestro servicio de oración. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Buenas, bienvenido a nuestro servicio de oración en línea. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Queremos animarles, ir preparando nuestros corazones a través de este llamado de adoración. Le voy a animar nuevamente que haga el esfuerzo de desconectarse de todo a su alrededor. Sé que me imagino que muchos hemos venido. Nos encontramos en diferentes estados emocionales durante esta semana. Así que para preparar nuestros corazones, ir preparándonos para escuchar, para adorar. No solamente ver y escuchar, pero adorar al Señor a través de este servicio. Quiero compartirles aquí en la pantalla, show you here on the screen, el Salmo 100. Que dice lo siguiente: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, y su fidelidad permanece para siempre. Ahora unan sus corazones con nosotros para adorar a nuestro Creador, a nuestro Salvador y al que sostiene nuestras vidas. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, es Rey de gloria, es Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, es Rey de gloria, es Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste el orden, todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, es Rey de gloria, es Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, es Rey de gloria, es Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a pasar a un tiempo de oración. Ahí tengo este pasaje para que nos vaya ayudando a preparar nuestros corazones, a no solamente traer nuestros motivos de agradecimiento, también nuestras peticiones, pero también tener un tiempo como aquí nos recuerda el salmista, él mismo reconociendo la necesidad de confesar. No sé, cualquiera haya sido su semana y cómo haya venido, venido hoy a este servicio. Este versículo nos va a ir preparando y de una manera u otra guiándonos para poder entrar en un tiempo de oración. Así que si usted quiere parar la pantalla, párela. Si no, entonces lea conmigo lo que dice el Salmo 32 del versículo 5 al 6. Dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia, caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Hagamos un tiempo de oración. Si usted quiere nuevamente parar la pantalla y como familia o como individuo, tener un tiempo para reflexionar y escuchar la voz de Dios, siéntase con toda libertad. Oremos. Señor amado, gracias te damos nuevamente por permitirnos estar reunidos a través de este medio. Pedimos que tú ilumines tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu, que ya tú vayas preparando nuestros corazones. Oh Dios, tú sabes que necesitamos en estos momentos, de una manera tangible, ser reafirmados de tu presencia en nuestras vidas. Aunque muchos que hoy estamos conectándonos, hemos venido con dificultades, con quizás algunos con ansiedad, con incertidumbre, con a veces también ya hasta una desesperación de saber hasta cuándo más, hasta cuándo tendremos que seguir en aislamiento o manteniendo distanciamiento social, o hasta cuándo tendremos que esperar a que nuestro empleo reanude o nos regresen nuestros horarios habituales. Señor, necesitamos escuchar de ti, necesitamos que tú traigas tranquilidad y paz a nuestro ser, que hoy nos recuerdes a través de tu palabra que tú eres nuestra fortaleza, que eres nuestro escudo,
que eres el que traes la paz en la división que existe en este país específicamente y en todos los demás. División que existe no solamente política, pero agendas que existen, que continúan dividiendo, aún en momentos como estos que hay tanto potencial para que haya unidad en la iglesia. Señor, trae discernimiento, trae claridad para nuestras vidas, Señor, y desde ahora te damos gracias por lo que tú vas a hacer a través de tu palabra y cómo hoy tú nos vas a traer al arrepentimiento y nos vas a animar y a desafiar a llevar a cabo los propósitos que tú tienes para con cada una de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nadie satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, oh, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no. Y Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente y todo para mí. Y Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente y todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahora llegamos al tiempo de nuestro servicio, que siempre decimos es el corazón de nuestro servicio de oración, donde nos acercamos con anticipación a escuchar
la palabra de Dios, escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Continuamos esta segunda parte, o este segundo sermón de la segunda parte de esta epístola sobre Primera de Juan, este estudio sobre la epístola del apóstol Juan. Capítulo 3, terminamos la semana pasada, comenzamos esta sección que se ha titulado en todos los diversos campuses de la iglesia Sunlight. ¿Qué tiene que ver el amor con eso? Hoy vamos a estar viendo capítulo 4, versículo del 1 al 6, algo similar a lo que vimos algunas semanas atrás en la serie que terminamos, Tú iluminas mi vida, sobre la victoria, las recompensas inmediatas para los seguidores de Jesús, que ha obtenido por nosotros la victoria de Jesús. Así que les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Usted lo tiene ahí en su pantalla, así que puede leer conmigo. Dice la palabra del Señor: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Esto es palabra de Dios. Oremos para que el Señor ilumine su palabra. Oh Dios, te pedimos que ahora tú ilumines tu palabra, tú me quites a mí en medio de este momento tan hermoso que es escuchar y escudriñar tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad como hablamos y vamos a estudiar en el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Todavía recuerdo mis fines de semana cuando era un preadolescente. Mi madre vendía prendas o joyas, como se conoce, de 18 quilates. Así que cada fin de semana, para mi hermana menor y para mí, venía el tiempo de subirnos al automóvil de mis padres y ir a obtener el pago, o varios pagos de personas que habían hecho arreglos de pago con mis padres para poder pagar estas joyas a plazo, como se le llama. Pero lo más importante es que recuerdo haber visitado varias joyerías, como se les llama, o tiendas de joyas con mis padres, en un esfuerzo por poner a prueba las piezas de joyas que parecían ser oro, pero que a veces resultaban ser oro falso. A veces resultaban ser oro falso, como podemos ver aquí en la pantalla. Y hasta el día de hoy todavía recuerdo esa frase que no se me olvida: no todo lo que brilla es oro. Y hablando espiritualmente, como seguidores de Jesús, a menudo nos encontramos en una posición similar. Cuando nos enfrentamos con varias enseñanzas o doctrinas religiosas, todas las cuales afirman ser verdaderas, los creyentes, los seguidores de Jesús, deben ser capaces de poner a prueba y así distinguir entre aquellas que son bíblicamente sanas y las que son falsas. Como ya hemos dicho anteriormente, el pastor Juan, el apóstol Juan, en esta etapa de su vida, ya un hombre mayor de 80,
como dicen algunos, o casi 90 años, sabía que sus lectores estaban al borde del engaño, estaban escuchando, estaban siendo atacados por falsos maestros y con urgencia les ordena, les da un mandato que pusieran a prueba a aquellos que dicen enseñar la verdad. Les da razones de que tales pruebas son cruciales y pautas sobre cómo llevarlas a cabo. Al hacerlo, presentó y nos presenta a nosotros una estrategia que todos los cristianos podemos usar para distinguir entre las verdaderas riquezas espirituales y el oro falso, doctrinal. Aquí Juan nos recuerda lo que hace 2 semanas estudiamos, lo que hablamos cuando dijimos de que la victoria de Jesús tiene recompensas inmediatas para los seguidores de Jesús. Jesús, que al vivir la vida que tú y yo deberíamos de haber vivido, que exige la ley moral de Dios, es la perfección, y morir la vergonzosa y dolorosa muerte como el peor de los criminales, que tú y yo merecemos, experimentar la ira de Dios, el exilio de Dios en ese momento en la cruz, que exige el quebrantar la ley de Dios, pero sin Él nunca haber cometido pecados. El ser sepultado, el resucitar de entre los muertos, el ascender a la diestra de Dios el Padre. Dijimos hace 2 semanas que el amén del Padre, la confirmación de que ese sacrificio fue suficiente, es que el Espíritu Santo, su Espíritu, que habita ahora en la vida de los creyentes, había sido derramado sobre aquellos que en ese momento, en arrepentimiento y fe, y por generaciones, ponen en arrepentimiento y en fe su plena confianza en que Jesús es Señor y es Salvador, como lo dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 20, cuando dice que ustedes han recibido la unción, vimos algunas semanas atrás, y el 27 nos dice lo mismo, y nos dice también que ese mismo es el Consolador, que Jesús le llamaría, el que también nos convence de que fuimos creados para Él. Capítulo 2, versículo 25, esta es la vida eterna que Él les prometió, y que nos convence, como vimos la semana pasada, de que somos hijos, que hemos sido adoptados, que ya no somos huérfanos, ya no somos esclavos, somos hijos. Ese mismo, ese Espíritu Santo, el Paracleto, como se le diría en el idioma original, es aquel que viene a nuestro lado, que está por nosotros, con nosotros y a favor de nosotros. Es el que nos da el poder para vencer y no caer en falsas enseñanzas. Y lo primero que nos dice aquí el apóstol Juan es que el Espíritu de Dios nos capacita para poner a pruebas a estas falsas enseñanzas, a estos falsos espíritus o falsos maestros. Aquí en la pantalla les pongo en the screen, I'll show you uno de los versículos que acabamos de mencionar en esta misma carta del apóstol Juan. Pero lo primero que quiero que veamos es en el versículo 1, la primera parte del versículo 1, que dice que el Espíritu Santo nos capacita para poner a prueba. Y eso lo vemos en la primera parte del versículo 1, capítulo 4, donde dice: amados o queridos hermanos, no crean a cualquiera. En la Reina Valera, otra traducción, le da un poco más de riqueza porque dice: amados, no creáis a todo espíritu. La forma imperativa del verbo que utiliza el apóstol Juan aquí, crean, con la partícula negativa, o sea, no crean o no creáis, podría traducirse literalmente dejar de creer o dejen de creer. La frase que el apóstol Juan, indica es una provisión de una acción que ya está en curso, es decir, que ya estaban creyendo.
Y la plegaria, el llamado del apóstol Juan es que si alguno de sus lectores estaban aceptando el desastre de estos falsos maestros, deberían de dejar de hacerlo inmediatamente. Es el llamado del apóstol Juan. Necesitaban ellos empezar a ejercer el discernimiento bíblico, como si usted ha leído los hermanos en Berea, en Hechos capítulo 17, versículo 11. Aquí lo tiene en su pantalla. You can see it on the screen. Dice, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Iglesia, ustedes saben que los no creyentes, los que todavía, not yet believers, siendo oscurecidos en su entendimiento, Efesios capítulo 4, versículo 18, no tienen una base sobre la cual pueden evaluar enseñanzas que afirman un origen divino y por consecuencia son altamente susceptibles a las enseñanzas aberrantes y pueden fácilmente ser desviados al error. Pero los creyentes, si usted es creyente, los seguidores de Jesús tienen la palabra de verdad y el Espíritu de verdad como recompensa de la victoria de Jesús y deben probar lo que oyen con lo que saben que es verdad, como se revela en las Escrituras. Así como mis padres con frecuencia iban a donde un joyero conocido, una joyería conocida para probar la pureza del oro, de piezas de oro que les daban para vender o les daban para comprar, iban a comprobar si era puro oro. Juan también nos da una razón para poner a prueba a los falsos espíritus. Aquí en el capítulo 4, la segunda parte del versículo 1, la segunda parte, Juan nos da una razón para poner a prueba a los falsos espíritus. You can see it on the screen, en la pantalla nos dice, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Esa frase es clave, para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. El término aquí traducido prueba se usaba para referirse al ensayo de metales por parte de un metalúrgico. Era para evaluar la pureza y el valor de los metales. ¿Entienden la idea? El uso de Juan del verbo en tiempo presente, aquí en esta parte de esta segunda parte del versículo 1, indica que los creyentes deben de probar, que usted y yo, iglesia, debemos de probar continuamente los espíritus o los maestros para ver si son de Dios. Ahora usted hace la pregunta, pastor, ¿y cómo podemos probar? ¿Cómo podemos pasar por la prueba a esos falsos maestros para ver si son de Dios o a esos falsos espíritus? Muy buena pregunta. La única manera que podemos someter a prueba a estos falsos maestros para ver si son de Dios es a través de la palabra de Dios. It's through God's word. Capítulo 1, versículo 24. Esta misma carta, el capítulo 2, versículo 24, nos dice el apóstol Juan, permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Iglesia, muchos falsos profetas habían salido. Acuérdese, iglesia, que Satanás no solamente quiere oponerse a la iglesia, sino que él también quiere engañar. Satanás no solo quiere desarrollar mentiras que nieguen directamente la verdad bíblica, sino que también él es sutil y a menudo ataca la verdad mezclándolo con el error. La verdad mezclada con el error suele ser mucho más efectiva y mucho más destructiva que una contradicción de la verdad directa. Como dice
el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Corintios, y este mismo autor Juan, en su evangelio, en el capítulo 17, en la pantalla lo vemos que dice: santificaos en la verdad, tu palabra es verdad. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corintios, su segunda carta, dice en el capítulo 10, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Si quiere, también puede leer 2 de Pedro, capítulo 1 al 2. No lo vamos a poner en pantalla. We're not going to put it on screen, but lo puede escribir y buscarlo en sus casas. Hace un tiempo, unos días atrás, bien recientemente, reuniéndonos con un grupo de hermanos, hablando sobre la importancia de la membresía en una iglesia, tuvimos la oportunidad de acercarnos a la Escritura, específicamente sobre la autoridad de que Dios le ha dado a los líderes de la iglesia, a los ancianos, para ejercer, no por autoridad propia, sino por una autoridad que ha sido pasada progresivamente de los apóstoles a los ancianos de la iglesia. Y hablábamos sobre lo que dice específicamente ese pasaje, y estos hermanos, estas hermanas se daban cuenta que por años escucharon cosas y nunca las examinaron, nunca las pusieron a prueba, sino solamente las creyeron. Temas que no tenían nada que ver con el pasaje, pero que las creían y las propagaban y lo decían, cosas de que ataban, desataban con sus palabras, con sus bocas, cosas que la Biblia no enseña. Poder a las palabras que decían estos maestros darles, otorgarles a las creyentes, pero que las Escrituras no nos enseñan. Pero cómo ellos pudieron ver que al uno acercarse a la palabra, al probar todas esas enseñanzas a la luz del contexto de los pasajes que podemos leer directamente en las Escrituras, nos damos cuenta de que la verdad está aquí y no en escuchar lo que los demás dicen. Y me llamó mucho la atención lo que dijo una de las hermanas, es que a veces escuchamos lo que queremos escuchar. ¿Será esa la circunstancia? ¿Será ese su ejemplo en estos momentos, hermano, iglesia, que me escucha? ¿Será que a veces recibimos? ¿Será que a veces entretenemos esas enseñanzas porque es algo que queremos en lo más profundo de nuestro ser, sea o no sea verdad, pero es lo que queremos y por eso las aceptamos? Lo que una de estas hermanas nos estaba diciendo. Pero qué diferente cuando las ponemos a prueba, cuando las pasamos por la prueba de la verdad que se nos ha revelado en las Escrituras. Y en este pasaje el apóstol Juan nos da pautas para que podamos saber cómo podemos realizar esas pruebas. Lo primero que nos dice es que la manera que podemos probar es si estos falsos maestros, estos maestros tienen una confesión divina, poseen una vida divina y profesan una ley divina. Primero vamos a ver una confesión divina y lo vemos en el versículo 2 y el 3, que nos dice en la pantalla: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. La palabra reconocer que leemos tanto en el versículo 2 y en el 3 aquí es la traducción de la palabra homolego, que como vimos en el capítulo 1, el versículo 9, es prácticamente decir lo mismo. Como lo vimos en el capítulo 1, versículo 9, es si confesamos, es decir, si decimos lo mismo. Una de las pautas que nos da el apóstol Juan aquí es que si ese maestro, ese
falso o ese maestro dice lo mismo que ha revelado el Espíritu de Dios en las buenas noticias, es de Dios. Cada espíritu que dice lo mismo acerca de la persona y la obra de Jesús es de Dios. Cada maestro que dice que Jesús es Dios encarnado, o sea, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. En otras palabras, lo que Juan ya nos ha dicho en el capítulo 1, versículos 2 y 3. En el capítulo 1, versículo del 1 al 3, en la introducción a esta carta, Juan nos dice lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre, que se nos ha manifestado. Le anunciamos, lo hemos visto, oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No es que solamente era un ser creado o meramente humano, como decían estos falsos maestros, o que fue un buen modelo, simplemente un profeta o una de las tantas emanaciones de dioses inferiores a Dios, como enseñaban. Que no solamente es una buena persona, que fue un buen modelo, una buena persona. No, que Dios el Hijo tomó la naturaleza humana, pero que era Dios. En su esencia, era Dios por naturaleza, pero completamente humano también. No sé si usted ha escuchado hoy en día que hay tantos plus, hay Disney Plus, hay ESPN, HBO, iPhone Plus, todo plus, algo más. Pero las buenas noticias de Jesucristo es Cristo solamente. Por gracia, por medio de la fe somos salvos en Jesucristo solamente. Por fe en Cristo solamente. Cada plus, cada cosa que usted le añada a ese mensaje, Cristo más, usted llene el blanco. Cristo más esto, Cristo más mis obras, Cristo más mi obediencia. Eso es negar la suficiencia de las buenas noticias de Jesús. Eso es un espíritu anticristiano. Eso es añadirle a las buenas noticias de Jesús que ya nos ha dicho Juan en este capítulo 4, versículo 2 y 3. Y no solamente es un conocimiento intelectual, pero es necesario reconocer a Jesús como su Señor. No es solamente pensar, sí, bueno, yo creo en Dios, todos creemos en Dios, todos los caminos, como se dicen por ahí, llevan a Roma. No, Jesús es el único camino, como nos dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús es el único camino, no es sus libros de autoayuda, no es sus otros mecanismos o maneras de llegar y acercarse a Dios. No, eso es minimizar la obra y la persona de Jesús. Quizás en su caso no esté usted negando la humanidad de Jesús como lo estaban haciendo estos falsos maestros al cual Juan nos está apuntando, pero simplemente con negar la suficiencia de la obra de Jesús. Es decir, que pensar, bueno, usted puede vivir de la manera que usted quiera vivir. Eso es también negar la suficiencia de la obra de Jesús. O al contrario, pensar de que tiene que añadirle sus obras a la obra de Jesús. Es negar la suficiencia de Jesús. Es pensar, como hablaba con una persona hace poco tiempo y me decía que no estaba seguro, que tenía que estar preparado porque quizás en el día en que Jesús regrese no será parte de su pueblo. No, eso es añadirle
a la suficiencia de Jesús, que nos ha dicho de que ahora mismo estamos seguros. Si esperamos a cuando Él regrese para poder ofrecerle nuestras obras, entonces estamos diciendo que la gracia no es suficiente, que necesitamos añadirle nuestros trapos de inmundicia para ser aceptables delante de Dios. Cada Cristo plus es nada, es eliminar completo la obra de Jesús. Y así sabemos si este Maestro, si este Espíritu es de Dios. Pero no solamente es una confesión divina, pero también es la posesión de una vida divina, como nos dice el versículo 4, el versículo 5, dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. En la encarnación, o sea, en el advenimiento, Dios, el Hijo, toma la naturaleza humana. La segunda persona eterna de la Trinidad, Dios, el Hijo, toma la naturaleza humana, como usted y como yo, lo que nunca ha cometido pecado. Y de una manera misteriosa y milagrosa, nosotros, seguidores de Jesús, al nacer de nuevo, cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús, cuando Él nos concede su Espíritu Santo, llegamos a ser partícipes de su naturaleza divina. Y ahí está nuestra seguridad en contra de los falsos maestros, como dijimos al comienzo, dijimos unas semanas atrás, la recompensa inmediata de la victoria de Jesús. Ahí está la seguridad para nosotros en contra del engaño, en contra de esos falsos espíritus. El versículo 4 dice: el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Si algunos de ustedes que me escuchan en estos momentos, ese pasaje es rico en esperanza. Ese versículo 4 que dice: el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Porque aquel que está en el mundo es el que te dice: no, tú no puedes, tú siempre vas a ser la misma persona. Es el que quiere que tú creas que siempre vas a ser la misma persona, que nunca vas a poder cambiar, que ese hábito, que esa relación no la puedes abandonar, que esa adicción no la puedes dejar. No, este pasaje nos dice que el que ha vencido al mundo, el que te ha liberado de la esclavitud al pecado, ese es el que vive en ti y en mí, y ha vencido al mundo y ha vencido a las falsas enseñanzas. Es más grande que el que está en el mundo. Y ese nos recuerda de que nada nos puede separar de Jesús. Como dice este mismo apóstol Juan en el capítulo 10, versículos 28 y 29, que las ovejas que Dios le ha dado a Jesús, nadie se las va a arrebatar. Los falsos maestros se aferran a ideologías que no van de acuerdo con las Escrituras. Y por eso el mundo los escucha. Pero toda enseñanza que va en contra de Cristo, no la debemos aceptar. No la debemos entretener. ¿Cuáles son las voces que estás escuchando en estos momentos? ¿Estás seguro de que su origen es de Dios? Porque en este momento hay muchas voces que estamos escuchando. ¿Podrías tú discernir en estos momentos, pasar por la prueba de las Escrituras? Una persona muy allegada a mí, específicamente muy cercana a mi corazón, le pasó recientemente hablando con una persona y me hace la pregunta. Se sintió triste, se sintió humillado por la respuesta de esta persona, muy cercana a él también. Pero la conclusión, la manera en la que le podemos animar, de que le pude animar y consolar, es que esta persona no te va a escuchar porque esas ideologías
ese pensamiento en cuanto a su orientación, a la manera en que entiende lo que es el origen del mal, el origen del pecado, cómo debemos de vivir nuestra vida. Esas son ideologías del mundo y no te va a poder entender, porque tus enseñanzas hay que discernirlas espiritual porque vienen de Dios. Su interpretación del mal, su interpretación del género que ha sido cambiado, que ha sido revisado en nuestro tiempo, son ideologías del mundo y el mundo las escucha. Pero la verdad viene y procede de Dios. Así que no te desanimes, hermano. No te desanimes, iglesia. Pero ¿cuáles son las voces que estás escuchando en estos momentos? Que el Señor nos está llamando a examinar, a pasar por la prueba, así como se pasaban el oro, como mis padres iban de un joyero a probar la pureza. ¿Cuáles tenemos que pasar por las Escrituras, por la palabra de Dios para ver si son de origen de Dios? Y por último, la profesión de una ley divina. El versículo 6 nos dice, para terminar, to finish, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. O como lo dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, en capítulo 2, versículo 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Todo el que escucha, discierne y acepta las enseñanzas de los apóstoles, como dice Juan aquí hablando en el plural, nosotros somos de Dios. Todo el que profesa la verdad de la palabra de Dios. Y la persona que conoce a Dios le escucha. Al contrario, todo el que no es de Dios no escucha sus enseñanzas. Y por ese estándar, por esa manera de medir y con la ayuda del Espíritu Santo, usted, iglesia, y yo podemos conocer el espíritu de verdad y distinguir entre el espíritu del error. Aquí les voy a dejar con Juan capítulo 15, versículo 26. Nos dice, cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y en el 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. Él les anunciará las cosas por venir. Aquí el apóstol Juan nos da pautas, nos da una razón por la cual debemos de probar y nos recuerda que debemos de probar cada cosa, cada concepto, cada ideología que se le quiera añadir a las buenas noticias de Jesús, a ese glorioso evangelio. Es el espíritu del anticristo, es completamente negar la suficiencia de la persona y la obra de Jesús. El desafío que nos deja el apóstol Juan para ustedes, iglesia, para mí, es examinar, es apegarnos a la recompensa y permanecer en esa recompensa de la victoria de Jesús, que es su espíritu, que a través de su palabra ilumina para nosotros cuál es el camino en el cual debemos de vivir y a la misma vez examinar esas enseñanzas que no directamente vienen a contradecir, pero mezcladas con la verdad, ¿verdad? Mezcladas con la verdad. Siempre son más difícil de discernir. Esa que te dice no es por tu esfuerzo, es tu propia autoayuda. No importa quién es, todos son igual, todo es lo mismo. No
no, si Jesús es muy exclusivo. Todo eso hay que examinarlo, porque eso no viene de las Escrituras. Y por eso es tan importante que el apóstol Juan, inmediatamente de hablarnos del amor al uno a nosotros, ahora viene otra vez y nos recuerda sobre la importancia de discernir. Porque no por comprometer el amor, comprometemos la verdad. No, el amor y la verdad van el uno con el otro. No por la tolerancia, como hoy en día se escucha, ponemos por debajo la verdad. No, la verdad y el amor van mano a mano. No podemos comprometer el uno por tolerar el otro. No, los dos van juntos. Y es el llamado que nos deja el apóstol Juan a través de su palabra. El llamado para usted, iglesia. El llamado para mí. Y si usted me escucha por primera vez y todavía no ha puesto su confianza en Jesús, este es el momento, este es el llamado que le estamos haciendo, que le hacemos directamente de aquí, de mi persona, que es el anhelo y la oración de este grupo de personas que se reúnen para escuchar su palabra. Que Dios les bendiga y que Dios les ayude a poner su palabra en práctica. Oremos. Oh Dios, gracias por tu palabra nuevamente, gracias porque nos desafía, nos ayuda y Señor, nos trae esa alerta a saber en qué área de nuestra vida estamos escuchando, estamos recibiendo, quizás estamos entreteniendo porque, como dice tu palabra, en los últimos tiempos habrán personas que se irán detrás de enseñanzas que solamente quieran complacer sus propias necesidades, pero que no seamos ninguno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos mantenga pegado y permaneciendo a la verdad que hemos escuchado desde el principio, la que nos ha salvado y la que nos mantiene rescatándonos ahora del poder dominador del pecado y que nos ha prometido que un día tú regresarás y restablecerás todas las cosas cuando tu reino sea consumado aquí en la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Nuevamente te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Ahora vamos a pasar a un tiempo para responderle al Señor, ya que nos ha hablado a través de su palabra, como este recordatorio de mantenernos alertas en lo que parece ser verdad, pero que a través de enseñanzas falsas nos pueden engañar. Vamos a pedir que vaya aquí a la pantalla que ve, lo que ve aquí en su pantalla, sunlightchurch.com, y también si ha sentido que el Señor ha removido su corazón, ha puesto en usted ese deseo del arrepentimiento, de reconciliarse con Dios, también hay un número aquí en pantalla, y está mi correo electrónico también, si se quiere conectar con nosotros. Ese es el deseo para poder guiarles, para poder instruirles en la verdad. Así que les voy a pedir que también, a manera de bendición, extienda su mano para dejarlos con esta bendición. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo, la gracia de Dios sea con ustedes. Que Dios les bendiga. Vayan en paz. En este pueblo. Grandes cosas. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio de oración. Nuevamente quiero recordarle que se suscriba a nuestro canal y se quiere conectar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, y también para recibir más servicios y devocionales, suscríbase a nuestro canal. Que Dios los bendiga.